Estamos al aire. Al aire. Hoy tenemos un invitado especial, la Crónica Roja. Sí, de nuevo la muerte. Y también, en un tono mucho más poético, tendremos un nuevo cuento del autor F. Hellman, quien nos trae a colación de nuevo a la parca, esta vez en un tono mucho más poético que las Crónicas Rojas. Y cómo no, por supuesto, nuestra sección Sonografías. Esperamos que disfruten este episodio. Hoy, nuestro invitado especial es la Crónica Roja. Sí, ya sé que no es, digámoslo así, un bocado que los amantes de la literatura, como nuestros oyentes, como ustedes, queridos amigos y amigas, están acostumbrados a degustar. Sin embargo, es un elemento ineludible de la prensa, al punto de que ya tenemos tabloides y folletines dedicados única y exclusivamente a mostrar la parte más oscura de la humanidad, esa que solo deja sangre, dolor, sufrimiento. Y en este caso, me ha parecido oportuno, por ser un documento histórico, traer a colación a este programa al aire unas simpáticas, dentro de lo que cabe en el tema, crónicas rojas de un periodista muy famoso durante la segunda mitad del siglo XX. Se firmaba como Don Upo. En estas crónicas judiciales se puede observar los usos, abusos, formas de ver la vida de nuestras gentes de Medellín en la década de 1960. Estas crónicas han sido extractadas del libro Antología de Grandes Crónicas Colombianas, tomo 2, 1949-2007, selección y prólogo de Daniel Samper Pisano, bajo la editorial Aguilar, quien a su vez hace parte del grupo Random House Mondadori, quien nos ha permitido leer estas 4 crónicas. Igualmente, invitamos a nuestros amigos y amigas oyentes a que visiten la página @megustaleer.es Colombia, donde seguramente encontrarán algún título de su interés para su placer. Escuchemos. Pequeños crímenes. 4 casos de sangre. Por Don Upo. Don Upo fue el seudónimo de Alfonso Upegui Orozco, Valparaíso 1909, Medellín 1972. Legendario cronista judicial del diario El Colombiano. A los 18 años se trasladó de su Valparaíso natal a Medellín y trabajó como agente secreto y como secretario de juzgado. Este cargo le dio acceso al mundo a la vez picaresco, triste, sórdido e insólito del crimen, alimento de sus famosas crónicas publicadas bajo el título de Estrados Judiciales. Los títulos constituían parte fundamental de las notas y también eran obra de Don Upo. Publicó ensayos literarios y poemas en periódicos como La Defensa y El Heraldo de Antioquia. Y le sobró tiempo para ser impulsor del deporte, profesor de escuela y autor de un texto sobre educación cívica. El estilo originalísimo de Don Upo, que se refleja a partir del título de sus crónicas judiciales, hizo de su sección una de las más leídas de El Colombiano durante más de 30 años. Como dice el cineasta Víctor Gaviria en el prólogo a Don Upo, editorial Palabra Viva, Medellín 2002,
Gracias a sus notas, el lector conoció cientos de personajes que había visto en las calles de Medellín sin comprenderlos y que ahora le hablaban directamente desde el corazón de los hechos. El lenguaje sarcástico le permite guardar distancias con la terrible realidad y se da el lujo de introducir comentarios dirigidos a amigos suyos que menciona por sus nombres, como Vicky y Adolfo. En esta antología, hemos seleccionado 4 de sus breves, peculiares y documentadas crónicas de El Colombiano, que corresponden a los sucesos ocurridos entre 1961 y 1967. Pequeños crímenes. 4 casos de sangre. Por Don Upo. 1. Se entendía con vacas bravas y no pudo manejar a su Livia. A ver, ¿quién fue el que dijo que los arrieros de ganado no podían enamorarse? No faltaba más. Y con mayor razón, ese muchacho Jesús María Bedoya González, más conocido entre los ganaderos con el sobrenombre de Cuco, porque a él también le atraía, y debe atraerlo, el sexo contrario, por el cual tenía, y debe tener, especial predilección. Cualquier día, después de toda una semana de trajinar por ferias y potreros, con partidas de novillos y vacas, mansos y bravos, blancos o rejinegros, de esos que ensucian la cola, apeleños o cebúes, flacos y gordos, fue a dar, con su endomingado traje nuevo, rapado el pelo y rasurada su arisca barba, bien lustrados los zapatos, con su deportiva camisa dejando al descubierto su velludo pecho, sombrero de fieltro con ala ladeada sobre la izquierda y con la insignia de su arrieril oficio, un surriago nuevo de guasco amarillo, a manera de brazalete sobre la muñeca izquierda, a las instalaciones del bar Shanghái, en donde, al apurarse unas cuantas amargositas de lúpulo y cebada, se dio cuenta de que la salonera, Livia Ospina, tenía más encantos físicos de los que su ambiciosa inquietud masculina le reclamaban, por lo cual se formó en su mente una idea completa de lo feliz que podría llegar a ser en el usufructo de tantos y tan delicados atributos humanos que conformaban la personalidad física de la muchacha. No entraremos en detalles que no vienen al caso y que tampoco conocemos, pero lo cierto es que Cuco se dio al parecer a la muy difícil tarea de la conquista, y pensaba él, nos parece apenas, que si en su misión de manejar ganado había logrado domeñar siempre a las bravísimas y ariscas vaquillas, como llamamos nosotros con Alfonso Posada Gómez a las candidatas a ser vacas, ¿cómo no iba a ser capaz de poner a su vera, blanda y sumisa, a la altiva Livia, que, a contrario de las reses, tenía uso de razón? Y fue así como, semana a semana, iba al Shanghái a llevarle a la señora de todos sus pensamientos el salario íntegro obtenido en su dura labor, en forma que llegó a incumplir sus compromisos personales por no faltarle con sus denarios a su bella Livia. Pero aunque el amor es tan lindo, como también dicen los arrieros de ganado, ¿quién sabe qué le ocurriría a la bella Livia? Porque empezó a enfriarse ante la presencia de quien la había hecho claro objeto de su adoración. Se le vio entonces a Cuco cabizmundo y meditabajo, con un rictus de angustia en su antes risueño rostro, alejado de amigos y de diversiones, rumiar la nostalgia del desaire continuo de su adorada Livia. Hasta que una noche, como en celebración de la independencia de Cartagena, el 11 de noviembre de 1961, después de oír de los labios rojos de su bienamada improperios e insultos soeces, dichos a viva voz delante del público, el desengañado galán sacó un cuchillo y le tiró 3 golpes en el pecho, atravesándole el corazón, ese antes dulce y tierno corazón que tanto amó. En la audiencia celebrada en el Juzgado Quinto Superior, el defensor de Cuco Bedoya González demostró que su patrocinado judicial había obrado en estado emocional de ira justa. Esa petición del abogado criminalista Jorge Valencia Delgado fue atendida por el jurado. Por ello, le fueron impuestos al reo apenas 32 meses de presidio.
2. Apagó las velas de la Virgen y lo eliminaron a peinillazos. En la cantina de propiedad de Juan de la Cruz Zapata, en el corregimiento de Montefrío del municipio de Anorí, la tarde del 7 de mayo de 1962, se encontraban dedicados a la ingestión de cerveza los hermanos José y Genaro Zapata y el hijo de éste, Hernando Zapata, cuando a las 4 de la tarde acertó a llegar Antonio Arboleda en un equino de poca alzada. Genaro le dijo que le prestara el caballo para conocerlo, y aunque Arboleda se negó, siempre se subió a él y lo chalaneó un rato por el camino. Pero al regresar a la fonda y desmontarse, se dio a desacreditarlo, dándole los calificativos de táparo, reque inmundo y matalote, y otros. Y como Arboleda protestara por el uso y el abuso de su animal, así como por los calificativos que le daba, terció Hernando diciéndole a su padre que no se le humillará a nadie por ese huesudo Rocinante, al tiempo que denostaba también a Arboleda. Este se retiró de la fonda, y a poco regresó con un revólver en la mano, con el cual hizo un disparo al suelo. Juan de la Cruz, en vista del color que estaban tomando las cosas, resolvió cerrar la fonda, y los contertulios, en aparente amistad, se fueron a la cantina de Julio Guerra, situada por allí cerca, en donde recordó Arboleda que estaban en el mes de la Virgen María, por lo cual ordenó le fueran encendidas unas 10 velas de parafina allí mismo en la fonda, y otro tanto hicieron Hernando y Genaro. Pero a poco se le vio a Arboleda apagar sus velas a plan de peinilla, y también las que habían encendido los Zapata, por lo cual hubo protestas de parte y parte, hasta que Hernando sacó su peinilla y se empeñó en fenomenal combate con Arboleda, resultando ambos heridos. Fue entonces cuando intervinieron Genaro y José Zapata, y entre los tres le causaron 6 heridas a Arboleda en diversas partes del cuerpo, siendo de naturaleza esencialmente mortal, un terrible machetazo en la cabeza que dejó al descubierto las meninges. ¡3! Como el amor es tan lindo, la despedazó a machetazos. No hemos podido perdonarle a ese muchacho Protasio Jaramillo Betancourt el sustazo que nos dio una tarde, hace muchos años, cuando en el tercer piso del vetusto y siempre nuevo Palacio de Justicia pulíamos un estrado judicial. Pasó por el frente de nuestra ventana, disparado hacia abajo. La ley de la gravedad, viquilinda. Y no en barrena propiamente, como dicen los aviadores, pero tampoco en picada, como llaman los bombarderos a los veloces cazas, sino planeando, como un flaco muñeco con carne y huesos, los pies abiertos y los brazos estirados. Contuvimos un momento la respiración para asomarnos a la ventana, para ver al desesperado Protasio lanceándose en las robustas ramas de un patebaco que erguía en el antejardín del palacio. La policía creyó que estaba muerto, pero no. Al bajarlo con escaleras del cuerpo de bomberos, apenas tenía perdido el conocimiento y una pierna rota. Ese Protasio, albañil de Carolina en sus mejores tiempos de mocedad, hizo su esposa a Ana Felisa Blandón, con quien convivió apenas unos 4 meses, dejándola abandonada, en camino de ser madre, porque el inconforme muchacho no podía olvidar a una vieja novia que le había robado el corazón, pero con quien no quiso casarse porque, francamente, no sabemos por qué no se casó con ella, o sería que ella no quiso casarse con él. Porque esa muchacha Gabriela Castrillón Taborda era de armas tomar, vaya si no. Así como llegó a querer a Protasio con todas las entretelas de su corazón, así lo paraba en la cabeza cuando de discordia se trataba, las que eran muy frecuentes, porque el varón la celaba hasta con la sombra de él mismo. No sabemos si con razón o sin ella, pero en todo caso, no le perdía pie ni patada, como también dicen en ese barrio la Germanía, a donde la llevó a vivir en una casita de mala muerte. Muy experta la Gabrielosa en guisos y amasijos, una vecina la contrató la tarde del 7 de diciembre de 1965 para que le ayudara a preparar ciertas viandas, dulces y ensaladas, porque al otro día,
fiesta de la Inmaculada del Padre Tobón y de nosotros, un niño de la señora tomaría por primera vez el cuerpo de Cristo hecho hostia. La señora le dio mucho aguardiente para estimularla y a la medianoche tuvo que ir Protasio por ella, cuando estaba más rascada que nalga de carateja. Al encerrarse en su residencia, no se sabe cómo sería la movida, pero a las 3:30 de la madrugada del 8, levantó el inspector de permanencia el cadáver de la bella Gabriela Castrillón Taborda, con 16 machetazos en el cuerpo, uno de ellos con decapitación. El abogado Reinaldo Escobar le demostró al jurado en el juzgado sexto superior que Protasio obró en estado emocional de ira justa, y por ello el juzgado le impuso apenas 32 meses de presidio y las accesorias. Así confirmó en el tribunal la sala del magistrado doctor Octavio Restrepo Yepes. ¡4! Lo que es a Dorita se la quito, aunque tenga que pagar 20 años. Resulta pues, como también empiezan las historias tristes por esos lados de Risaralda, jurisdicción del corregimiento de San Miguel, del municipio de Sonsón, que esa muchacha Doralba Pérez López, de 17 años y soltera, se dejó echar el cuento de ese muchacho, José Ángel Nava Marulanda, un agricultor de 25 años, residente por esos mismos contornos, y se fue de narices sobre los brazos abiertos de su pretendiente, así fuera sin cumplir las ritualidades propias exigidas por Infacis Ecclesiae, pues que él le prometió que si se le manejaba con conducta, cuando consiguiera modo, la llevaría a la iglesia para evitar habladurías y chismes de la gente. Pero la vigorosa y vitaminizada Doralba sufrió prolongadamente la más terrible desilusión, el hartazgo de su nueva vida, pues en donde creyó encontrar viñedos púberes de ternuras y caricias, ríos de la leche y la miel de todas las promesas que le hiciera su joven galán antes de incurrir el asunto. ¿Cuál asunto, hombre Adolfo? Yertas ya de fastidio y de desamor, aquellas rústicas manos que en antes fueran sedosas caricias por todos los puntos cardinales de su cuerpo, y que ahora sólo ensayaban puñetazos sobre la proximidad de su maternidad, soportando hambres y desnudeces, la joven Doralba lo pensó mejor y se resolvió con ese muchacho, Francisco Javier Bedoya Gaviria, un labriego de la comarca, quien también, cuando ella era joven y soltera, la había requerido de amores con promesa informal de llevarla al altar coronada de azahares. Y dándose golpes en la cabeza, llamándose idiota por haber despreciado a Francisco Javier por irse con José Ángel, cerró los ojos y le dijo a Francisco que sí. Ese sí sustantivo de las mujeres, que Odulfo llama ahora una verdadera negación terminante y definitiva. Pacho Javier se llevó a la bella Doralba a vivir a un cobertizo que se levantó, anexo al horno del tejar, en donde laboraba, para gozar con la Pérez López y su niño, de los calientes rescoldos de las quemas de teja y ladrillo. Un día, el 4 de octubre de 1967, cuando Doralba se dirigía del tejar a una casa vecina a proveerse de mazamorra, se encontró con José Ángel, quien tomándola de la mano, la requirió para que volviera con él, so pena de matarla o matarle al niño. Pero ella lo rechazó enfáticamente. Y a las 3 de la madrugada del día 5, cuando la pareja y el niño dormían a pierna suelta, se llegó José Ángel y propinó a Bedoya Gaviria 7 terribles machetazos en la cabeza y en el cuello, que le produjeron la muerte instantáneamente, pues le destrozó la masa encefálica y le seccionó el paquete vasculonervioso del cuello.
El ángel, por F. Hellman. Doña Rebeca Cifuentes atendió el llamado en su puerta. Vio bajo el dintel a un hombre maduro, de unos 60 años, su cabeza coronada por un sombrero negro que hacía más intrigante aún su profunda mirada, negra también. Saludó con una venia gallarda y su mano de director de orquesta flotó hasta tocar la punta del sombrero. Su boca, más amplia de lo normal, sonrió para dejar ver unos dientes con el filo desgastado por la presión de las mandíbulas, separados por delgadas vetas negras entre ellos. «Soy un peregrino», dijo. «¿Tendría alguna caridad para mí?», completó la frase el hombre del traje negro. La generosa pobreza de doña Rebeca solo alcanzó para un vaso de agua. «Es mucho en realidad. ¿Sabía usted que la muerte de la flor más diminuta tiene repercusión en la estrella más lejana?», dijo el hombre. Y la señora pensó que con ese verso pagaba el vaso de agua. No era un peregrino. Era Aexael, uno de los ángeles de la muerte mencionados en la Baedana, texto sagrado de los calonitas, perdido 7 siglos antes de Cristo. Esa noche, Amalia, la hija menor de la señora Rebeca, murió ahogada cuando cayó en el pozo del cuartel donde iba a lavar la ropa. Tuvo suerte. Esa misma tarde, un hombre había ofrecido al peregrino un cigarrillo. Enviudó 2 días más tarde, cuando su esposa quedó encerrada en el incendio del granero. Así marcaba sus designios el mensajero de la oscuridad. Según la caridad que recibiera, así sería la muerte del predestinado. Y tenía aún mucho por pronunciar en aquel pueblo, pues toda la región y el país atravesaban por una cruda guerra civil. Justamente, el tipo de guerra que generó una gran cantidad de exiliados inmigrados de otras regiones, muchos de los cuales se habían asentado temporalmente en el pueblo. Uno de ellos era San Jacinto Clemente, hombre viudo, recién entrado en 70 años, que poco demostraba. Arribó desde 2 meses atrás, después de haber llegado al máximo de la resistencia de 5 años de soledad casi absoluta. Fue lo que le quedó después de la partida de su esposa Melisa, quien murió prácticamente de dolor por la desaparición uno tras otro de sus 3 hijos varones. Fue una tarde de abril en que un paro respiratorio la apartó de este mundo. La mañana de esa tarde, un peregrino había tocado a su puerta y San Jacinto Clemente, antes de ofrecerle qué beber, le prestó un abanico con que refrescarse. Jacinto, quien era llamado así a secas, ya no poseía nada, aparte de su carreta y su potro. Debió vender su parcela, por tanto como costaba una yegua, y este rubro fue justamente lo que debió invertir en el desplazamiento desde su tierra a este pueblo. La comida fue lo de menos. El mayor gasto consistió en los peajes que debía tributar en los retenes, que en los caminos alternaban los 3 bandos que desangraban al país. En realidad, no estaba seguro si se había asentado aquí porque le agradara el lugar, porque no tuviera dónde más ir, o porque simplemente ya todo le daba lo mismo. Lo de instalarse era solo una referencia. En realidad, pernoctaba bajo el techo de su carreta y como paredes usaba las lonas con que cubría las mercancías que transportaba. Ese era su oficio actual, carretero. La violencia le había arrebatado su dedicación de toda una vida a la floricultura. En el día, simplemente deambulaba por las estrellas calles del pueblo, tan pequeño que repetía su paso por una misma calle cada 3 días. En los 2 meses de estadía, solo había sido contratado para 4 acarreos, pagados por la tercera parte de lo acostumbrado. Su subsistencia era completada con los aportes que, para asistencia social, daban entreveradamente los 3 bandos que desangraban al país utilizando los recursos obtenidos en los retenes instalados en los caminos. Una tarde, mientras hacía la siesta bajo su carreta después del almuerzo subsidiado,
un peregrino tocó su techo y saludó con una sonrisa de muy amplia boca. La sonrisa, algo más estrecha de Jacinto, acompañó la excusa de no tener en absoluto nada que ofrecerle, pues él podía considerarse también un peregrino. Todo hijo de Dios posee el privilegio de siempre tener algo que poder dar, refutó con aristocrática calma el peregrino. Tiene usted razón, amigo, contestó Jacinto. Si le sirve de algo, todo cuanto podría ofrecerle serían mis servicios de carretero, si algún día los necesitara. Tan solo ponga usted la melaza que consuma el potro en un día, y le ayudaré en lo que pueda. Eso es todo lo que me queda para dar. Lo tendré en cuenta, completó el peregrino, despidiéndose con la punta del sombrero. Volvió a los 3 días siendo aún de mañana. Tocó de nuevo en el asiento de la carreta, que era el techo de Jacinto, y éste salió. Recordó la oferta hecha y supuso que el peregrino venía a cobrarla, pues había un cajón de madera al lado de él, tan pesado que debía ser cargado por 2 hombres. «Entonces, ¿sí puedo ayudarle?», dijo Jacinto. «No olvide su oferta, amigo. Necesito hacer llegar este encargo a este sitio. ¿Usted podría?», completó el hombre del sombrero negro, entregándole un papel escrito a mano. Jacinto no conocía del todo bien la región. Sabía dónde quedaba el lugar, pero nunca había tenido necesidad de adentrarse. De todos modos, esto no era inconveniente. Así se lo dijo. Se introdujo de nuevo bajo la carreta para sacar su sombrero. Al salir para ayudarle al peregrino a cargar el cajón, vio la mercancía ya sobre la carreta y al hombre impávido, sin la menor muestra de cansancio. Pensó que a sus años no serían extrañas las lagunas mentales. Tal vez durmió por unos instantes mientras fue por el sombrero, lo que fuera. La magia ya no lo aminalaba. Le pidió al peregrino tener la melaza lista para cuando volviera esa noche y se despidió con cordialidad. Jacinto, según las instrucciones, tomó el camino indicado. Para él era nuevo, y creía que siempre habría sitios que tendrían algo digno para ser conocido. Así que se distrajo de sus tristezas y se dispuso a conocer lo mejor posible el nuevo territorio. Al principio, calificó de extraña la sensación de comodidad y paz que el paisaje circundante le aportaba. Pareciera estarse en un país distante de las convulsiones del suyo, o en este mismo, pero como tal vez fue hace mucho tiempo. Comenzó a intuir algo aún más extraño cuando a unas cuantas horas de iniciado el recorrido, vio a un grupo de niños jugando a la gallina ciega, tal como él no recordaba desde hacía ya bastante los juegos de sus hijos siendo aún niños. Esta imagen le recordó de golpe la tarde en que castigó con 2 correazos a Artemo, el menor, quien por andar con los ojos vendados tropezó contra un cuenco lleno de semillas. Media legua más adelante, una joven moza que recogía la ropa del antejardín en un platón, le llevó a evocar las primeras veces en que, furtivo, espiaba a su ansiada Melisa, y cerró los ojos para fijar tal recuerdo. Al abrirlos, el paisaje ya no ocultó más su peculiaridad. Ya no estaba en el mismo camino de arcilla y piedra, el material suave del que éste ahora estuviera hecho, quedaba oculto por una delgada capa de niebla espesa que flotaba a un codo sobre el piso. Y ya no era la moza recogiendo ropa en el jardín, era su Melisa, riendo a sus 21 años, y a los pocos metros, doblando el camino, la vio de nuevo a sus 50 años orando. Y estaban también sus hijos, al mismo tiempo con varias edades. Los vio en este recodo jugando, en aquel trabajando, en el otro partiendo. Y se dio cuenta que ya no llevaba él su carreta, sino que ésta lo llevaba a él, y no era más que un pasajero de un viaje que parecía predestinado. Y antes que pudiera darse cuenta que no estaba soñando, pero que sí había estado durante horas como hipnotizado, ya se había acostumbrado a esta visión ilógica, pues por más extraña que fuera, le mostraba de nuevo su mundo ya pasado,
pero no sentía miedo, pues estos eran sus recuerdos materializados y él nunca tuvo miedo de navegar en su pensamiento. Tampoco tuvo tiempo de preguntarse a qué se debía el mágico suceso, pues toda su mente ahora estaba ocupada fascinándose con el desfile de recuerdos corporeizados. Sí tuvo la ocurrencia de comprobar si bastaría con evocar algún paisaje de su pasado para verlo reflejado en las veras del camino. Y así fue, cuando trajo con su pensamiento a su padre el día en que le enseñó a limpiar el arcabuz y lo vio entonces de nuevo con el arma en la mano, dándole instrucciones a un supuesto niño que no se podía ver. Y la niebla que flotaba sobre el suelo le antojó de recordar el día cuando atravesó la sierra, la primera vez que descendió con su Melissa desde el páramo al Caribe, y de cómo se amaron cubiertos por la niebla, pese al riesgo de casi morir congelados. La vio entonces estremecida en el suelo, medio cubierta de helechos, guiando con su mano los dedos de un amante invisible que parecía estar a punto de entibiar sus pechos. Y la dulzura de esta visión se transformó en una niebla intensa que cubrió todo el paisaje. Y detrás del frailejón vio a su Melissa en el lecho, muriendo de asfixia, como cuando le juró que le recordaría por siempre y que se dolería de su recuerdo hasta el día de su muerte. Entonces Jacinto, entre tantas cosas, sintió que el recuerdo de su Melissa ya no le dolía. Y entendió. Cuando la niebla comenzó a despejarse, descendió de su carreta y saludó a los 4 hombres de traje negro que descendían por la escalera de piedra que vio delante suyo, y en sus rostros recordó a los del peregrino que pasaron a un tiempo por su casa cuando murieron, primero sus 3 hijos y luego su esposa. Fue al cajón que llevaba en su carreta, por encargo del peregrino, y ahora le pareció menos cajón y más féretro. Y aunque ya lo sabía, solo por el gusto de comprobarlo, lo abrió, y vio tendido en el fondo el encargo, el cadáver arreglado de San Jacinto Clemente. Los 4 hombres le ayudaron a subirlo por las escalas de piedra de los calonitas. Sonografías. Nuestros oyentes andan con el oído fino. Han descubierto la sonografía número 3. Sin embargo, seguimos esperando el resultado por la sonografía número 1, publicada en el episodio número 2. Creo que la sonografía que escucharán a continuación va a ser de grato recuerdo para muchos de nuestros oyentes. Sonografía número 4. Amigos y amigas, hasta aquí llega el podcast Al Aire, el día de hoy. Esperamos contar con su presencia, con su audiencia
en el episodio número 6. Esperamos sus comentarios sobre los podcasts que hemos publicado y sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordáramos en próximos episodios. Que tengan ustedes una feliz semana.